Vamos a grabar una última partecita, no la hemos activado, pero bueno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguien que participe? Están conectados 19 compañeros. ¿Será posible que un afiliado pase del temporal a la etapa de fallecimiento? ¿Podrá darse este tipo de casos? Ya, les voy a explicar. Esperemos estén también conectados. Vamos a ver. Por ejemplo, hay trabajadores que dan mantenimiento eléctrico. Ya. Imagínense usted aquí un poste de energía eléctrica, un poste de distribución. Aquí tenemos los aisladores. Y aquí tenemos los cables que sirven para distribuir la energía eléctrica. Estos por lo general llevan los 13,8 kilovoltios que les había mencionado. Y aquí ustedes van a ver un transformador eléctrico. Y aquí de cada una de las líneas baja 13,8, baja 13,8 hacia el transformador. Este transformador lo que hace es, lógicamente, tener valores de tensión mucho menores, transforma el valor de tensión y de aquí va a bajar 110 voltios por cada una de las líneas. 110 voltios. ¿Ya? Y de aquí lo que hace la empresa eléctrica es toma una línea y lo lleva a su casa. Eso es lo que hace la empresa eléctrica. ¿Sí? Le coloca un medidor, lógicamente, de tensión. ¿Ya? Entonces hay trabajadores que, por ejemplo, hacen esta actividad, ¿no? Se llama linieros, se llaman ellos. Entonces suben al poste, lógicamente con el canastón que tiene la empresa eléctrica y dan el mantenimiento, ¿ya? Ellos deben subir con su equipo de protección personal. ¿Con qué suben? Con su casco dieléctrico, botas dieléctricas, guantes dieléctricos. Todo el equipo de protección personal para el mantenimiento tiene que ser dieléctrico, ¿ya? El porcentaje de electrocución aquí es bien alto. La posibilidad de accidente, la probabilidad es muy alta. Por eso la protección, ¿no es cierto? Tienen una probabilidad alta, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de accidente aquí? ¿Cuál es el mayor riesgo? Es el contacto eléctrico, de forma directa. Ese es el mayor riesgo, contacto eléctrico directo. El momento que topan la línea, ellos pueden sufrir algunas secuelas. Primero, pueden sufrir quemaduras, ¿ya? También pueden sufrir, lógicamente, de electrocución, electrocutarse, y esto genera, puede ser tetanización e incluso también infarto, ¿ya? Todos los accidentes, en su mayoría, que sufren descarga eléctrica, los trabajadores tienen una repercusión, que a veces deja huella de quemadura o no deja huella de quemadura. Y cuando no deja esta huella de quemadura, por lo general viene un daño interno, ¿sí? Entonces el daño, por ejemplo, es a nivel de corazón, en su mayoría, porque la corriente va a tomar el camino más corto. Entonces la corriente va a intentar ingresar por la mano, cruzar por el tórax y cruzar por el corazón y en el peor de los casos hacer la descarga por las piernas. Pero el corazón
es el que queda el más afectado, ¿sí? Si logran sobrevivir, ¿ya? Entonces, en este tipo de accidente pasa lo siguiente, que el trabajador, digamos, si tuvo la fortuna de seguir vivo y sufrió electrocución por una línea de 13,8 kilovoltios, entonces esta persona obligadamente, por parte del médico de la empresa, debe hacerse un electrocardiograma para saber el estado de corazón, ¿ya? Porque después de la electrocución, el trabajador pueda que esté un mes, incluso en buen estado, no presenta síntoma de quemadura, pero después de un mes le da un infarto, ¿sí? Entonces, él pasó, si sufre una quemadura y tuvo una electrocución, ¿ya? Y tuvo una quemadura, él tiene un temporal, porque la quemadura se le puede tratar, ¿no? Tiene un temporal, incluso puede tener hasta de un mes para que se recupere las quemaduras. Pero después del mes, si no tuvo cuidado en su corazón, si no se hizo el electrocardiograma y no hubo un seguimiento de vigilancia de su salud, pueda que él después de un mes sufra del infarto. Y si sufre del infarto, pasa del temporal al fallecimiento. Mire, pasa del temporal al fallecimiento. Entonces usted le ve al compañero un mes y se le ve bien, parece que estuviera bien. Cumple el mes y pasa, sufre un infarto y fallece. Y esto es lo que pasa con muchos linieros, sobre todo los que sufrieron de electrocución. Entonces la electricidad a veces no le deja una huella superficial, sino que le deja un daño interno y que es un poco complicado saber qué órganos quedaron afectados. Entonces, por eso una vigilancia a la salud. Lógicamente también se puede revisar los demás órganos del cuerpo humano. Hay otro órgano que queda muy afectado después de una electrocución y es justamente el riñón. Ya, entonces también van a tener problemas renales y tal vez después de un mes viene la insuficiencia renal y también fallece. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con estos compañeros que después del accidente y todavía siguen con vida, hay que llevarlos a un tratamiento y a una vigilancia de la salud muy, muy profunda. Si no se lo hace, entonces pueden sufrir de esto. Ojo, y estoy hablando de los compañeros que por descarga de corriente eléctrica, por contacto directo de esta corriente, han logrado sobrevivir. De ahí existe una probabilidad muy alta de fallecimiento, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si topa con la mano y se descarga el corazón, tienen un factor de 1,8 de probabilidad. O sea, es como decir un 180% de probabilidad, que está calculado estadísticamente y matemáticamente, ¿ya? Pero si no pasa la corriente por la mano, brazo y el corazón, este factor de probabilidad baja a 1,0, que sigue siendo un 100% de probabilidad de muerte, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con este tipo de trabajos que son muy peligrosos. Vamos a ver, nos escribieron también. Álvaro Molina dice, sí, es muy probable que se dé, ¿ya? Pero en qué casos, bueno, ya vimos, ¿no? En qué caso. Natalie y también Pacheco, muchas gracias por escribirnos. Es muy importante saber también cómo ustedes van desarrollando el curso, si se va comprendiendo sobre todo, ¿no? Dice, dependiendo de la entidad contratante y sus políticas. ¿Ya? Muy bien. Pero sí puede pasar un trabajador, miren, del temporal al fallecimiento. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, sí puede darse ese tipo de casos. En el hospital donde ustedes, por ejemplo, laboran, me imagino sí debe haber personal de mantenimiento y que sobre todo en estas épocas que estamos de cortes de energía, deben estar permanentemente expuestos al funcionamiento y mantenimiento de los generadores. Entonces, deben tener mucho cuidado, es un trabajo de alto riesgo
evitar por normas de seguridad que los compañeros tengan ese contacto eléctrico directo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, miren, puede darse ese permanente, ese temporal, perdón, sí se puede dar, ¿no es cierto? Y pasar al fallecimiento, sí. Entonces se aplica el literal C. Ahora, ¿cuál es el problema de que un trabajador fallezca dentro de una empresa? Estamos hablando de problemas mayores, de algo muy crítico a nivel de la ley, porque es la responsabilidad ya de un ser humano. Si un trabajador fallece por actividad laboral, la responsabilidad del gerente, del director, del empleador es muy alta, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Entonces al gerente hay que decirle, verá ingeniero, o si no, verá representante legal, o si no, verá director. Si un compañero fallece ante la ley, esto es penalizado también, ¿sí? ¿Ya? Entonces hay que tener, pero mucho, mucho cuidado. Y se otorga lógicamente las indemnizaciones, como dice nuestro compañero Álvaro Molina. Y es justamente lo que estamos tratando, ¿no? Literal D, ¿ya? Cuando se da la cesación de prestación por incapacidad temporal, es por negarse el afiliado a cumplir las prescripciones y tratamientos de los facultativos o por no presentarse a las evaluaciones periódicas o también seguimientos médicos relacionados por el médico de riesgos del trabajo. ¿Sí? Entonces, si una persona sufre quemadura y usted se hace el héroe o se hace macho, como dicen a veces, ¿no? Y dicen, no, yo ya estoy bien, ya no necesito ningún tipo de tratamiento, yo no me voy a ir donde el médico. Entonces, el momento que usted se niega, ya pierde la prestación por incapacidad temporal. Y ya prácticamente el facultativo le dice, ¿sabe qué? Ya es un trabajador que se ha recuperado porque ya no viene a las terapias. Entonces ya debe retornar al trabajo. ¿Ya? Esto cuando el afiliado se niega. Y lógicamente también cuando la empresa no le autoriza los permisos. Entonces también se debe seguir eso, ¿no? La autorización por parte de la empresa para que vaya a los tratamientos. Y finalmente, cuando se da el cese de esta prestación por incapacidad temporal, es por encontrarse laborando en cualquier actividad, ¿ya? Entonces, ya se van, por ejemplo, a las terapias y lo que se van es a realizar otras actividades, ¿ya? Y por ahí les descubren cese de la prestación por incapacidad temporal, ¿ya? E incluso se le trata como una falta grave también. Vamos a continuar. Tenemos el otro tipo de calificación de la incapacidad permanente parcial. Y antes no se olviden, incapacidad permanente parcial es ya al segundo año, ¿cierto? ¿Ya? Pero permanente significa que tal vez ya no puede retornar a la misma capacidad física que antes tenía. O sea, usted ya tiene un porcentaje de disminución de capacidad física. Un ejemplo, ¿no? El de quemadura que ya estábamos hablando. Si fue una quemadura de tercer nivel y tuvo que realizarse diferentes cirugías y su manito ya no quedó, por ejemplo, en el mismo estado y ya no puede escribir o ya no puede manejar cierta herramienta o ya no puede hacer la tarea habitual que lo hacía en la empresa, entonces usted ya quedó permanentemente con el daño. Pero como no perdió una parte de su cuerpo, eso se le reconoce como parcial. ¿Sí? Vamos a ver qué derechos tiene el asegurado, ¿no? De conformidad dice con la ley, el afiliado calificado con incapacidad permanente parcial tiene derecho, dice, a una indemnización, lo que decía también el compañero, ¿no? La misma se otorgará sin perjuicio de que el asegurado tenga derecho a pensión ordinaria de vejez, ¿ya? O vejez por discapacidad y mejoras. ¿Listo? Entonces, deben tener mucho en consideración esto que nos indica la ley. Vamos a ver un poquito más adelante. Ya el CBI ya le puede calificar con incapacidad permanente parcial, en el cual se hallare cesante.
lógicamente al temporal, y tendrá derecho únicamente a la prestación médica por secuelas que deriven del accidente del trabajo. O sea, va a investigación. Todos los accidentes del temporal y el permanente parcial ya van a investigación. Esto significa que va a ir un informe al CBI RP. Artículo 30 dice calificación de la incapacidad permanente. ¿Ya? El comité, dice el CBI, va a hacer una valoración, ¿no? Y dictaminará el grado de incapacidad física. Entonces le va a dar un porcentaje de incapacidad y que esto incluso le puede ayudar para la obtención de su carnet de discapacidad. En el artículo 31 dice factores de ponderación de incapacidad permanente parcial. ¿Cuándo también se califica? Es cuando a través de la investigación se evalúa que debe tener hasta un 10% de discapacidad. Entonces, por ejemplo, la quemadura de la mano le va a permitir tener cierta movilidad, pero no al 100%. Entonces, según la clasificación de enfermedades que va a tener el CBI y también la OIT y también este reglamento, va a decir que le da un porcentaje de incapacidad, digamos, del 2% por quemadura. ¿Ya? El porcentaje de incapacidad para el trabajo determinado en el cuadro valorativo de incapacidades permanentes parciales se tendrá en cuenta los siguientes factores, uno de los cuales se valorará hasta un 5%. ¿Ya? O sea, sería prácticamente en un rango del 5 al 10% de incapacidad. ¿Ya? Pero más del 10% no puede calificarse como permanente parcial. Entonces ahí ya pasaría. Si tiene un porcentaje más alto de incapacidad, entonces ya pasa al otro tipo de calificación. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede aquí. Si usted tiene este tipo de incapacidad que sería permanente parcial, ¿cuáles serían los factores? Literal A dice, un tipo de trabajo cuya ejecución está limitada por la lesión que se califica, considerando las edades extremas de la vida productiva en relación al trabajo. ¿Ya? Entonces, muy importante, por ejemplo, no enviar a muchachos o tal vez a profesionales o a jóvenes que no tienen mucha experiencia en actividades de alto riesgo a hacer una actividad justamente que pueda repercutir en un daño, sobre todo porque se manifiesta en momento de la indemnización la edad y la vida productiva, que en este caso se considera como 65 años. Significa que en el caso de electrocución, si un practicante de la universidad subió a hacer alguna actividad de alto riesgo en una línea de alta tensión y por falta de experiencia se electrocutó y por suerte salió vivo, pero se quemó una parte de su cuerpo, entonces, y ya no puede seguir haciendo una instalación eléctrica, entonces ya debe tener la indemnización. Y esta indemnización, si tuvo 22 años de edad, por ejemplo, tienen que indemnizarle por el periodo de los 43 años, hasta los 65 años de edad. Le hacen el cálculo. O sea, mientras más joven es, este rango de edad es más alto, es muy alto, y la indemnización también sale un valor muy alto. ¿Ya? Entonces, por eso se exige, ¿no? Y por eso se debe asesorar en las empresas, es decir, a ver, el compañero recién se graduó, bueno, no hay problema, ingresa a trabajar, pero hay que recibir entrenamiento, hay que recibir capacitación y tiene que ser evaluado para saber si lo hace bien, si lo hace con seguridad y si es eficiente en su trabajo. Otro factor de ponderación de la incapacidad permanente parcial es el escaso grado de instrucción e información en función de su aptitud defensiva para la vida, lo que le habíamos comentado. ¿Ya? La valoración total de la incapacidad, incluida, dice, los factores de ponderación, en ningún caso superará el 80%, o sea, no puede tener un 80% de disminución de esa capacidad física para el trabajo. ¿Ya? Dice, en el caso de que el afiliado que recibió indemnización por incapacidad permanente parcial sufriere nuevos siniestros laborales, dice que produjeren una nueva incapacidad permanente parcial, se sumarán los grados de incapacidad de todos los eventos.
pero la valoración total de las incapacidades permanentes parciales en ningún caso superará el 80%. ¿Sí? Pues miren aquí, en el temporal no puede ser mayor al 10, en el permanente parcial no puede ser mayor al 80%. Vamos a ver en el artículo 32. La cuantía de la indemnización, cuánto deben pagar en sí, ¿no? Por una permanente parcial, estamos hablando ya de un daño permanente en el trabajador. Dice, será equivalente el porcentaje de incapacidad según lo que dictamine el CBI. Entonces, del CBI va a revisar el RUC de la empresa, los movimientos contables y la capacidad de pago de la empresa. Eso va a ir a verificar. ¿Sí? Y se considerará como base de cálculo, dice, el promedio mensual de la remuneración de aportación del año anterior a la fecha del accidente, ¿ya? De enfermedad profesional o también enfermedad profesional por parte del CBI. Esto que se considera como base el cálculo promedio mensual de las remuneraciones se multiplica por 60. Entonces, imagínense que los trabajadores de la empresa tengan un promedio de pago mensual de $500. Entonces, esto usted lo debe multiplicar por 60, ¿ya? Y esto corresponde a una protección, una garantía del trabajador de protección de 5 años. Pagadero dice una sola vez, o sea, usted tiene que entregar su chequecito en forma de capital en un solo pago. Los $500 multiplicados por 60, ¿sí? Con un límite máximo de 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. Ya multipliquen 100 por $400, 460 me parece que está el salario básico, multipliquen 100 por 460, ese sería el valor máximo que debe pagar la empresa. ¿Sí? Entonces, muy importante que ustedes conozcan esto, ¿no? Porque en el momento de una afectación, ustedes ya más o menos pueden calcular cuál es el valor de las indemnizaciones, ¿ya? Todo esto ustedes pueden encontrar aquí en el artículo 32. Vamos a hablar también, dice, el promedio mensual será calculado con los 360 días anteriores a la fecha del accidente, ¿ya? Entonces, miren cómo es en sí la ley, es muy seria, ¿no es cierto? Y como yo les digo, aquí en el Ecuador tenemos leyes, en sí tenemos leyes para todo, pero la desinformación a veces nos hace actuar de una forma distinta o percibir que no tenemos los derechos, y sí tenemos. Aquí es lo fundamental cómo usted lo tramita con el IES y en el caso de asesoría también con su abogado. Artículo 33. Tenemos incapacidad permanente total. Bueno, antes de avanzar a la permanente total, algo que les quería complementar de esto que sería la permanente parcial. ¿Sí? La permanente parcial, si usted se da cuenta, por el porcentaje de incapacidad, en algunos casos usted sí puede retornar al trabajo, hacer las mismas actividades. Sí puede. Además de eso, por código del trabajo no le pueden despedir durante el periodo de ausencia por tratamiento, rehabilitación, etcétera. Y tampoco le pueden despedir, ¿ya? Y aquí existe un valor proporcional del salario, ¿no? Que es justamente en base al porcentaje máximo, que sería el 80%. Significa que si usted gana, por ejemplo, $500, usted va a recibir un proporcional por ausentarse del trabajo por esta incapacidad del 80%. O sea, no va a haber un depósito del 100% de su valor de su salario, ¿sí? Entonces, 8 por 5, 40, ¿no es cierto? Usted va a recibir en su cuenta de ahorros $400 en el periodo que va a estar justamente fuera del trabajo. Ahora, este proporcional, por eso dice que va a tener una prestación. Dice prestación, usted va a tener una prestación por esa ausencia al trabajo. ¿Por qué significa prestación? Porque hasta que se haga el trámite de aviso, hasta que se haga el trámite de responsabilidad patronal y hasta que se haga el trámite de valoración de la cuantía por el CBI, esto va a pasar por lo menos en trámites unos 6 meses. Entonces, ¿quién paga?
ese accidente durante estos 6 meses. Paga el IES, ¿no es cierto? Pagan todos los afiliados con los aportes que hacen, ¿sí? Paga el IES. Pero al finalizar el proceso, el IES va a decir lo siguiente, allá nosotros le prestamos. Esto no pagó el empleador, solo prestamos, hicimos una prestación, prestadito nomás es. Entonces el IES dice, vamos a hacer una investigación durante estos 6 meses, también vamos a hacer la investigación y vamos a dictaminar la responsabilidad patronal. Y si se descubre que el empleador no cumplió con las normas de seguridad, entonces esto que pagó durante 6 meses, multipliquen los 400 por 6 meses, ¿ya? Entonces, toda esa cuantía paga el empleador, porque era prestadito hasta el momento de la responsabilidad patronal. Una vez que se descubre, entonces el empleador debe pagar ese valor, más los de las cuantías que se menciona aquí, más los agravantes por falta de afiliación, más los agravantes puede ser por mora patronal, ¿sí? Entonces se va sumando todo, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo es el trámite? Entonces el empleador, ¿qué le sale más barato? Sí, yo siempre les asesoro de esta manera. ¿Qué le sale más barato? Haga gestión, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, un contactor eléctrico con un sistema de enclavamiento automático para evitar que la persona prenda la máquina que le va a costar $150, no es lo mismo que un fallecimiento de $115,000, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es lo que nosotros tratamos de dar como mensaje. Lógicamente, bueno, siempre, esto cuando se habla de gestión de seguridad y salud, siempre lo primordial es de evitar accidentes y es de evitar enfermedades. Pero atrás de esto, se debe asesorar al empleador también en lo que a ellos a veces les interesa un poquito más, que es la parte económica, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración todo eso. Vamos al siguiente temita, ¿no? Incapacidad permanente total. Vamos a ver lo que nos dice en el artículo 33, por ejemplo, ¿ya? Incapacidad permanente total es aquella que inhabilita, aquí ya inhabilita al trabajador para realizar de todas o las fundamentales tareas de su profesión. ¿Ya? Entonces, imagínense un trabajador, un soldador, ¿ya? Él está soldando, aquí está una placa metálica, está soldando con otra placa metálica, ¿ya? En una estructura metálica, está haciendo un proceso de soldadura, ¿ya? Y por A o B motivo, ustedes saben que después de soldar, lo que se debe realizar es un proceso de esmerilado para darle más calidad al acabado, un esmerilado. Y van con la amoladora, ¿no es cierto? Van con ese disco de amolar y por ahí no cumple norma de seguridad del radio mínimo del disco y el disco se parte en plena actividad de esmeril y se cortan la mano. ¿Ya? Se cortan por completo a veces la mano. Y perdió la mano, se quedó sin su manito. ¿Ya? Imagínense, yo le pongo así un evento ya muy extremadamente alto. ¿Ya? Entonces, si pierde la mano, ya no puede coger pues el electrodo, ya no puede soldar, ya queda inhabilitado y por eso es permanente total. Él ya no puede seguir siendo soldador, él ya no puede regresar a esta actividad, ¿ya? Y por lo tanto aquí los valores, las cuantías, las sanciones van a ser más altas, ¿ya? Vamos a ver. Dice, se produce también como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿ya? Debido a que presenta reducciones anatómicas. Mire, reducciones anatómicas, ¿qué significa? La pérdida de una parte del cuerpo. O perturbaciones funcionales definitivas, o sea, es la pérdida, por ejemplo, del oído por exposición a ruido, ¿ya? El asegurado califica con incapacidad permanente total, podrá volver a cotizar al seguro general obligatorio, si puede volver, previa autorización expresa del director del Seguro General de Riesgos conforme a su capacidad laboral remanente y según lo señalado en el presente reglamento. O sea, sí puede jubilarse en régimen de seguro general.
¿Ya? Vamos a ver acá. Vamos al artículo 34. En el artículo 34 me menciona lo siguiente. El derecho a pensión. Vamos a ver cuál es ese derecho a pensión. Igualito como el anterior, ¿no es cierto? Artículo 34. Dice, cuando el siniestro produjera incapacidad permanente total, y esto ya dictaminado por el CBI, el asegurado tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al 80%, o sea, igual al anterior, ¿no es cierto? Usted tiene una pensión, una prestación del 80% de su remuneración. Dice, del promedio mensual de la remuneración base de aportación del último año anterior de 360 días, o el promedio mensual de los 5 años. Pues aquí se promedia los 5 años, dice, de mayor aportación. Entonces, digamos que usted estuvo en la empresa y los 5 mejores años usted ganó $700, ¿ya? Entonces, y hubo años que ganaba $300 o 400, pongámoslo así, muy bajito está. Entonces, le van a hacer los daños de mayor aportación, le van a considerar los $700, ¿sí? ¿Ya? Entonces, prácticamente se va a dar la cuantía en función de este porcentaje. Vamos a más de abajito. Dice, el promedio mensual será calculado con los 360 días. O sea, mensualmente le van a depositar eso. A la fecha del accidente o a la fecha de calificación de la enfermedad profesional o ocupacional. De no acreditar los 360 días de base de cálculo, será el promedio mensual del tiempo aportado, porque pueda que sufra un daño en los 3 primeros, incluso meses de aportación. Esta incapacidad, dice, causará pensiones de viudedad y orfandad en caso de fallecimiento. Entonces, por lo general, cuando un trabajador sufre una incapacidad permanente total, pueda que esté acompañado también de fallecimiento. Y esto ya se genera pensiones de viudedad y orfandad. ¿Ya? O sea, es el Montepío. Listo, no hay problema. Vamos a ver. Artículo 35, cuando se da la cesación de la incapacidad permanente total, de igual manera como los anteriores, ¿sí? Esta cesación se da por lo siguiente. Vamos a bajar un poquito. Por declaración de la incapacidad permanente absoluta, por ingresar al seguro general obligatorio sin autorización. Entonces, más adelante decía que debe autorizarse, pero si usted quiere hacerlo por el seguro general, la indemnización debe pedir autorización. Si no lo hace, pierde. Por negarse el asegurado a cumplir los tratamientos, igual lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Y por acogerse el asegurado a la jubilación de invalidez en el sistema de pensiones, lo que les había dicho, ¿no? Pero sin también la autorización. Vamos a ver de la incapacidad permanente absoluta y muerte del afiliado, porque una cosa es la total y la otra cosa es la absoluta. La total decía por una reducción anatómica o perturbación funcional de una parte del cuerpo, pero absoluta, vamos a ver que ya es muy distinto, ¿no? La absoluta es aquella que inhabilita por completo al asegurado, ¿ya? En toda profesión o ocupación y que requiera su cuidado y atención permanente y que a consecuencia de esta reciba, ¿no? Reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales definitivas. La absoluta también produce incapacidad, dice, eh, absoluta según la lesión, que dice alteración orgánica funcional. Puede ser hemiplegia, cuadriplegia o grave ataxia locomotriz. ¿Ya? Bueno, no soy así, yo no soy doctor, soy ingeniero mecánico, pero bueno, todos sabemos el término de cuadriplegia, ¿no es cierto? Entonces significa que va a quedar en un estado, ¿no? En el cual no va a poder ni siquiera satisfacer sus necesidades más básicas funcionales, como por ejemplo ir al baño, bañarse, no sé, asearse. Entonces, eso ya deja una incapacidad permanente absoluta. Un estado de cuadriplegia, usted ya necesita de la ayuda de otra persona para, como les decía, incluso satisfacer una necesidad más básica.
Puede ser también las lesiones orgánicas o funcionales del cerebro, tales como psicosis crónicas, manía, demencia crónica y estados análogos. A ver, les explico esto, ¿sí? Por ejemplo, en las gasolineras, hay muchos trabajadores en las gasolineras están expuestos a los vapores del diésel, de la gasolina, etcétera. Y sobre todo expuestos al plomo, ¿no? Porque eso contiene plomo. El plomo en nuestro cerebro, ¿sí? Ya genera un daño. Y es justamente lo que puede alterar esto. Psicosis crónicas, manías, demencia crónica y estados análogos, ¿ya? Entonces ellos obligatoriamente deberían utilizar un sistema de filtración a sus vías respiratorias. O sea, deben utilizar respiradores. Si ustedes tienen vehículo y van a las gasolineras, vayan contando cuántos trabajadores cumplen con esto, cuántos están protegidos. Vayan viendo ustedes, sí, los compañeros de aquí no se protegen, pueden tener un daño directo, ¿no es cierto? Y no solo a su cerebro, sino también puede ser a sus vías respiratorias, ¿ya? Solo en el momento que fue pandemia, yo les vi en realidad que estaban protegidos, pero también con mascarilla KN95 y eso no protege, KN95 no protege ante gases y vapores tóxicos. Literal C. También, ¿cuál es la causa de incapacidad permanente absoluta? Son lesiones orgánicas o funcionales del corazón, de los aparatos respiratorio y circulatorio de cáncer de carácter incurable. Ya puede ser cáncer también, ¿no es cierto? Dice, lesiones al corazón. Aquí están los compañeros que están sujetos a instalaciones eléctricas. Literal D. Las lesiones orgánicas o funcionales del aparato digestivo urinario de carácter incurable. Entonces hay personal, por ejemplo, de limpieza. Hay que leer las hojas MSDS, saber qué afecta el cloro o los tensoactivos. ¿A qué tiene afectación? A la piel, al sistema digestivo, ¿ya? Y que con la exposición, eso a mí me genera una lesión orgánica. Puedo contraer, como dicen, no cáncer. Literal E puede ser otras alteraciones o lesiones de carácter definitivo que por su naturaleza no permitan desempeñar la actividad laboral de manera rentable, ¿ya? Aquí, si usted ya se encuentra en un estado de hemiplegia, cuadriplegia o grave axial, ya no puede, prácticamente no puede trabajar, no puede retornar al trabajo. Y si no puede retornar. En el caso anterior, el soldador puede retornar al trabajo, pero le deben cambiar de puesto con un dictamen médico del IES y deben avisar mediante el SUD al Ministerio del Trabajo. Pero en este caso aquí ya los trabajadores cuando se encuentran en esta incapacidad permanente absoluta ya no pueden retornar al trabajo, ¿sí? Y por eso es que se da un derecho a pensión y es del 100%. Vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a ver, parece que sí está. Dice artículo 38. Dice artículo 38, derecho a pensión. El asegurado que fuere declarado con incapacidad permanente absoluta, ya absoluta, tendrá una pensión mensual equivalente al 100%, ¿ya? Dice, del promedio mensual de la remuneración del último año anterior o de los 360 días, como decía anteriormente, ¿no? O del promedio mensual de los mejores 5 años de mayor aportación. Y este fuere superior, calculada desde la fecha del accidente. Ya, esto lo dictamina el CBI. Entonces, si usted ganaba, por ejemplo, unos $800, usted va a recibir mensualmente el 100%, los $800, ¿sí? No va a haber un descuento. Ojo, y de igual manera, estas prestaciones va a ser hasta que se dictamine la responsabilidad patronal. Y si se descubre que fue culpa del empleador, la culpabilidad es del empleador, es responsabilidad patronal, entonces él debe pagar este porcentaje, ¿sí? Esto le presta el IES hasta que se descubra, ¿no? ¿Cuándo no paga el empleador? Cuando no paga es cuando a través del CBI y las investigaciones que se realizan,
se obtiene en un informe técnico de que el empleador cumplió con todas las normas de seguridad. ¿Y qué hablamos de todas las normas de seguridad? Es haber colocado, por ejemplo, señales de seguridad, haber dotado de EPP, haber dotado de uniformes de trabajo, ropa de trabajo. La capacitación y el entrenamiento también es la socialización, la inducción de las normas de seguridad, el monitoreo, la vigilancia, la salud, los exámenes especializados de salir, de ingreso, salida, de ingreso, que haya hecho protocolos de trabajo seguro, que además de eso tenga las inspecciones de seguridad, que tenga organizados los comités, los organismos paritarios, que tenga su técnico, que tenga su médico, y así, etcétera, 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 que haya cumplido con todo. Y el empleador cumple con todo eso, entonces se libra de estas sanciones, porque el IES protege al empleador y al trabajador. ¿Cómo protege al empleador? Protege evitando de que pague esto. Pero si el empleador no quiere cumplir con las normas de seguridad, entonces ahí le toca pagar. ¿Sí? Él mismo queda en la vulnerabilidad al violentar normas de seguridad. Vamos a ver. De que se puede dar el accidente, incluso teniendo y cumpliendo las normas de seguridad, sí puede darse los accidentes, ¿ya? Porque siempre que esté presente el riesgo va a haber una probabilidad, ¿no es cierto? Pero hay que ver el nivel de control que cada empresa los da. Si el nivel de control es muy alto, entonces el empleador, como invirtió en seguridad, el IES le va a declarar como una empresa que hizo los esfuerzos necesarios para evitar el accidente. Y le va a decir, ¿sabe qué? Como usted también paga el seguro, un porcentaje de las afiliaciones, y usted también está asegurado, entonces usted no pague el accidente, porque hizo todos los esfuerzos posibles para evitarlo. Pero si se descubre que no tienen el reglamento, no tienen el médico, o sea, por lo menos lo más básico, entonces es muy difícil que se puedan defender, ¿ya? Vamos a ver, artículo 39, cesación de prestación. ¿Cuándo cesa? Es por ingresar al seguro general obligatorio, por acogerse a la jubilación por invalidez, ¿ya? Entonces aquí sí deben estar muy, muy asesorados, preferibles mantenerse en riesgo del trabajo. Y lo peor que puede pasar en la empresa. Vamos nuevamente aquí, yo siempre manifiesto de esto, ¿no? Cualquier persona lo va a tratar de esta manera, es si existe la muerte del asegurado. Y esto en la construcción, en los hospitales, en los trabajos de soldadura, en riesgos eléctricos, trabajos eléctricos, la probabilidad es muy alta, ¿sí? Entonces, el asegurado que falleciere, dice, a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional u ocupacional, generará derecho de prestación, dice, a Montepío. El anterior también sí genera prestación a Montepío, ¿ya? Cualquiera que sea el número de aportaciones, no importa si es uno, si es dos, tres, con sujeción a lo establecido en la ley del Seguro Social. Este derecho a pensión de Montepío, en el artículo 41, es por la muerte del asegurado. Entonces aquí se dará pensiones de viudedad y orfandad y se concederán con sujeción a los porcentajes fijados en la ley. Igual aquí también es 100%. ¿Sí? Además de esto van a tener también en el artículo 42 auxilio de funerales, ¿ya? Entonces van a tener funerales para lógicamente evitarse un gasto en el momento de esa tragedia. ¿Sí? Entonces, deben estar muy informados sobre lo que se debe hacer como gestión en seguridad y salud ocupacional, la importancia de hacer gestión, ¿no es cierto? ¿Ya? Como ya les había comentado, hemos hecho algunos estudios, a veces me han contratado a mí cuando ya todo se ha consumado y es muy complicado, por ejemplo, presentar documentación que ya está fuera de las fechas o documentación que ya está fuera de las aprobaciones por parte de los ministerios y los sistemas que manejan, ¿ya? Yo tengo un caso para finalizar, ¿no? Tengo el último caso que es de una empresa de lácteos, les voy a comentar.
Es una empresa de lácteos que tiene, son 10 trabajadores, me parece. Incluso son menos, 8 trabajadores son, ¿ya? Entonces, son de los 8 trabajadores, 6 son choferes. Entonces, un chofer viajando a Guayaquil, dejando lácteos, se choca en la avenida, en la vía Durán, antes de llegar a Guayaquil, y sufre la muerte por el choque, ¿ya? Entonces, el IES, el momento que hace la investigación de accidente, le pide a la empresa de lácteos, le pide una hoja muy sencilla. Es una hoja que garantice que el trabajador tuvo periodos de descanso al manejar. Entonces, según la OIT, los periodos de descanso es de 1 hora y la frecuencia máxima de manejo es de 4 horas seguidas. O sea, ningún chofer puede mandarse un viaje de 5 horas, 8 horas seguidas. Tienen que descansar por lo menos 1 horita, ¿ya? Y esto en el Ecuador casi no se cumple, sobre todo en las cooperativas de transporte que viajan largas distancias. ¿Ya? Algunos sí lo cumplen y por eso llevan su copiloto, porque saben de las frecuencias, pero otras cooperativas no, por siempre ven el tema económico. Entonces este chofer sufre el accidente y Elías lo que le pide como evidencia de gestión es presénteme, dice la hoja de ruta en el cual se evidencie que estuvo aprobada la ruta de visita del chofer y también el periodo de descanso. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta esa hoja? En gestión de seguridad, la impresión y las firmas de esa hoja costará unos 50 centavos, póngale si usted imprime a colores, ¿ya? Y en este caso la empresa no lo tiene. Y usted no se puede inventar firma. Ya la persona falleció y no hay firma, no hay registro. Entonces no se puede inventar esos documentos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto cuesta el accidente y cuánto cuesta el fallecimiento de esa persona? Siempre está, bueno, yo por experiencia yo he visto que está entre los 70.000 y superior a los $100.000, pero no he visto cuantías menores ni superiores a esas, en, sobre todo en los dictámenes que da el IES, ¿ya? Riesgos del trabajo. Y tampoco a nivel de una audiencia judicial. Entonces, la hoja que costaba 50 centavitos, póngale, el accidente le cuesta a la empresa más de $80.000 le cuesta. Eso es lo que debe pagar. Miren lo que es no hacer gestión. Y como yo, bueno, yo siempre a veces tengo el contacto con los demás trabajadores, siempre les digo lo mismo, que así reciban 80, $90.000, eso en ningún momento reemplaza la pérdida de un ser querido. Y eso es en lo que nosotros tenemos que pensar. Y es también en lo que ustedes deben estar conscientes del momento de hacer una actividad laboral, de que siempre en casa va a haber alguien que les espera, ¿ya? Y por eso también viene el criterio de autoprotección. Ya vamos a ver las normas de seguridad. Este rato hemos visto la parte legal. Entonces, eh, más adelante vamos a continuar con los términos ya técnicos y normas ya técnicas que usted debe practicar en su área o puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya son las 5:56. Vamos a dar este tiempito si desean hacer alguna pregunta. ¿Sí? Si quieren también ahí escribir en el chat, pueden hacer cualquier inquietud que ustedes tengan, participen en este pequeño tiempo que tenemos. Si hay algo que reforzar, también pídanlo. ¿Sí? El día de mañana vamos a hacer un taller, eso sí, de igual manera es de forma obligatoria con todos. Tiene su periodo de presentación y les vamos a explicar el día de mañana, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta, por favor, antes de finalizar. ¿Qué les pareció la charla, sobre todo para las personas que me están siguiendo? Pueden comentar alguna pregunta que tengan, por favor. Estamos para ayudarles y también para servirles, ¿listo? Tengan confianza.
Listo, bueno, entonces el día de mañana vamos a hacer algo un poquito más práctico y que deben presentar también en el aula virtual. Entonces, de mi parte, agradecerles la asistencia. Antes de que se vayan, voy a hacer el registro de salida del curso. Pues por favor, no salgan todavía. Voy a hacer el print script de la asistencia. Listo, entonces agradecerles el día de hoy por las personas también que participaron. Les agradezco bastante hoy día la atención y les espero el día de mañana, por favor, a temprana hora sería bueno, de la charla, lógicamente, a las 14 horas les vamos a explicar sobre el taller que vamos a realizar. De igual manera les de escribir en el WhatsApp los temas que vamos a revisar. ¿Listo? Sin más que tratar, me despido. Que tengan una buena noche.